¿Por qué algunas mujeres parecen estar siempre esperando un rescate que nunca llega? ¿Qué se oculta detrás de la dulzura encantadora de quienes nunca aprendieron a sostener su propio dolor? ¿Será que crecer emocionalmente es realmente un camino natural o una elección que pocos se atreven a tomar? Toda forma de adicción es negativa, sin importar si es alcohol, morfina o idealismo, decía Carl Jung. Vivimos en una época que exige que las mujeres sean todo, pero que al mismo tiempo no les permite ser completas. Desde muy jóvenes se les enseña a cuidar de los demás, pero no de sí mismas, a ser bellas, agradables, suaves, calladas, a nunca molestar, a sonreír incluso cuando están rotas por dentro. Después de todo, ¿quién soporta a la mujer que no pide permiso para ser ella misma? ¿Quién soporta a la mujer que crece? En este video vamos a explorar una de las figuras más misteriosas y dolorosas de la psicología analítica. La puella eterna, la niña eterna. La mujer que, aún adulta, lleva en su ser una adolescencia no vivida o vivida en exceso, que evita el peso del mundo real refugiándose en fantasías, relaciones donde busca salvación y en la imagen de una juventud perpetua. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunas mujeres se quedan atrapadas en un eterno juego de complacer, esperar e idealizar? Carl Jung decía que la verdadera madurez es un paso por la sombra, un acto brutal de confrontar los deseos reprimidos, los miedos infantiles, la verdad que no queremos ver. La mujer inmadura no es débil, es solo un alma que no ha tenido espacio para convertirse en completa. Este video es para ti, que ya te has cansado de sentirte perdida en ti misma, para ti que ya te has visto atrapada en relaciones que parecían prometedoras, pero solo reforzaban tu soledad, para ti que sospechas que hay una fuerza dormida en tu pecho, pero aún no sabes cómo liberarla. Aquí vamos a cruzar la noche oscura del alma femenina, sin romanticismos, sin fórmulas fáciles, solo con la cruda verdad, la lucidez del inconsciente y el susurro de una mujer que finalmente comienza a despertar. Si tienes coraje, ven. La psicología de la mujer que no quiso crecer, el arquetipo de la niña eterna conmigo. Ella sonríe con ligereza, habla con dulzura, parece vivir siempre al borde de un romance épico. A los ojos del mundo es encantadora, sensible, hasta admirable, pero cuando se acuesta por la noche sola, algo dentro de ella permanece suspendido, como una muñeca olvidada en la estantería más alta de la infancia. Ella es la puella eterna, la niña que envejece pero no madura, que vive pero no se integra, que sueña pero teme despertar. Carl Jung dio nombre a este patrón psíquico que habita tantas mujeres, un arquetipo ancestral moldeado por heridas emocionales, ausencias, excesos e ilusiones. La puella no es un personaje de cuentos de hadas, aunque desee vivir en uno. Es una mujer real. Tal vez la conozcas, tal vez seas tú. Esta mujer puede tener 25 o 45 años, puede trabajar, estudiar, tener hijos o vivir sola, pero en su alma existe una profunda resistencia a la vida adulta. Temen la responsabilidad, evitan el compromiso y, sobre todo, llevan una esperanza secreta de que alguien vendrá a salvarlas. No cualquiera, sino el indicado. Ese hombre que la entenderá sin que ella diga una palabra, que la aceptará sin exigencias y que le dará sentido a su existencia. Pero esta espera nunca termina, porque en el fondo no está esperando a un hombre, está esperando a ella misma. La psicología de la inmadurez femenina no nace del azar, se siembra desde temprano. Cuando una niña es elogiada por ser educada y castigada por expresar ira, cuando se le enseña a cuidar a los demás pero no a sí misma, cuando ve a su madre anulada y a su padre ausente o viceversa, cuando sufre un trauma y aprende a sonreír para sobrevivir, esa niña crece, o mejor dicho, envejece, creyendo que ser amada es ser útil, agradable, deseable, pero nunca completa. Jung decía que el inconsciente crea imágenes y que esas imágenes construyen nuestro destino. La puella vive en un imaginario,
donde el amor verdadero lo redime todo, donde el sufrimiento se compensará y donde la juventud es un bien sagrado. Ella se aferra a la ligereza porque no soporta el peso, pero la ligereza, cuando es una fuga, se convierte en prisión. La inmadurez se manifiesta en los detalles, en la dificultad para decir no, en el miedo a tomar decisiones importantes, en la idealización de amores imposibles, en el placer inconsciente de ser cuidada aunque la asfixie, en la constante búsqueda de validación en redes sociales, elogios, miradas, en el sabotaje de sus propios sueños porque es lo más fácil. Lo más cruel es que la puella generalmente sabe que algo está mal, pero no sabe nombrarlo. Siente la estancación, el vacío, la repetición de patrones. Ve a sus amigas madurando, construyéndose, fortaleciéndose, mientras ella aún se siente como una adolescente perdida en su propio cuerpo. Y eso duele, porque nadie ve, nadie sospecha que detrás de esa mujer independiente hay una niña aterrada con la soledad, que nadie imagina que detrás de cada broma ingeniosa hay un miedo paralizante a no ser amada. Nadie nota que cuanto más intenta ser deseada, más se siente invisible. El arquetipo de la puella eterna también es una advertencia. No estamos hablando de una falla moral o de una debilidad cualquiera. Estamos hablando de una psiquis herida, de un alma que fue moldeada para no crecer, de una identidad construida sobre expectativas ajenas. Esta mujer no es frágil porque quiere serlo. Fue enseñada a nunca ser demasiado fuerte. La sociedad refuerza este mito. Los medios venden la imagen de la mujer libre, ligera, sin obligaciones, sin profundidad, siempre sonriente y disponible. Pero esa libertad vendida es una jaula dorada, porque no hay profundidad sin dolor, no hay maduración sin frustración, no hay individuación. El proceso descrito por Jung como la realización plena del self, sin enfrentar la propia sombra. La puella eterna debe morir para que la mujer pueda nacer, pero para eso se necesita coraje. Y nadie enseña a las mujeres a ser valientes. Les enseñan a ser bonitas, a ser deseadas, a ser cuidadoras. Pero coraje, no. El coraje asusta. Por eso, muchas siguen en ciclos repetitivos. Relaciones abusivas, procrastinación, autoengaño. Porque abandonar a la niña interior significa matar un sueño y enfrentar la realidad. Pero Jung nos diría, el encuentro con el inconsciente siempre es una crisis, pero también una oportunidad. Este primer capítulo es un espejo, no para juzgar, sino para ver. Ver a la niña herida, ver a la mujer que intenta nacer, y sobre todo, ver que hay un camino. Pero antes de recorrer ese camino es necesario descender, sumergirse en el laberinto, explorar las raíces invisibles de la inmadurez, que es exactamente lo que haremos en el próximo capítulo. Cada árbol frágil tiene una raíz frágil, y toda mujer que teme crecer lleva consigo un terreno emocional donde la confianza nunca fue bien alimentada. La puella eterna no es una elección consciente, es el eco de un pasado que sigue gritando en el presente, aunque en silencio. Jung afirmaba que para comprender cualquier comportamiento, debemos mirar al inconsciente. Lo que fue olvidado, reprimido o nunca vivido, se convierte en una fuerza invisible que determina elecciones, repite patrones y aprisiona sin que lo notemos. La inmadurez emocional es, por tanto, un reflejo de esas raíces no cuidadas. Y estas raíces suelen nacer en casa. Imagina una niña que creció bajo la constante vigilancia de sus padres. Todo se resolvía por ella, el dolor evitado, los errores corregidos antes de que sucedieran, el mundo modelado para que no sufriera. Parece amor, y lo es, pero también es control. El exceso de protección comunica, en silencio: no eres capaz. Necesitas a alguien que te salve. No puedes equivocarte. Así, crece sin aprender a caer, y quien no aprende a caer, no sabe levantarse. La autonomía asusta porque nunca fue vivida. La responsabilidad parece un castigo. El mundo adulto se transforma en un bosque oscuro del cual huye como una niña que cierra los ojos ante el monstruo. Pero no siempre el problema es la protección.
A veces es lo contrario. El abandono, la negligencia, el rechazo, el abuso. Hay mujeres que fueron obligadas a crecer demasiado rápido, que cuidaron a los hermanos, a la casa, incluso a los padres, que escucharon, trágate el llanto, mientras todo dentro de ellas se desmoronaba. Estas mujeres aprendieron a sobrevivir, pero no a confiar, a defenderse, pero no a abrazarse, a callar, pero no a escucharse, y aún adultas siguen esperando que alguien note el dolor que aprendieron a esconder, esperando que un gesto de amor compense años de vacío, que una relación dé sentido, que un nuevo comienzo borre las marcas antiguas. Pero esto nunca pasa, porque ningún amor en el mundo llena el vacío cavado por dentro. Estas raíces emocionales se entrelazan con una cultura que refuerza la inmadurez como un ideal. Desde pequeñas, las mujeres son elogiadas por ser delicadas, buenas, angelicales, pero cuando se atreven a ser asertivas son llamadas difíciles, mandonas, frías. La niña aprende que ser fuerte es peligroso, que ser completa aleja, que crecer es perder amor. Y así, crea una persona, una versión editada de sí misma, moldeada para agradar, para ser aceptada, para ser deseada. Pero cuanto más se aleja de quien realmente es, más vacía se siente. Esa persona es funcional pero no viva. Sonríe en Instagram, pero llora en el baño. Aconseja a las amigas, pero no sabe qué siente. Conquista lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Esta desconexión interior genera síntomas: ansiedad, procrastinación, baja autoestima, relaciones frustrantes. Y detrás de todos estos síntomas hay un dolor más profundo. El de no haber sido vista, el de no haber sido amada como realmente era, el de nunca haber aprendido a amarse a sí misma. Jung nos recuerda que para madurar es necesario enfrentar la sombra, aquello que fue expulsado de la conciencia, lo que negamos en nosotros por miedo o vergüenza. Y la sombra de la mujer inmadura suele contener precisamente lo que más necesita: su ira reprimida que esconde su valentía, su ambición sofocada que revela su potencial, su soledad negada que señala su libertad. Lo que asusta no es mirar la sombra. Lo que asusta es seguir pretendiendo que no existe. La mujer que no accede a su fuerza inconsciente vive en desequilibrio, se agota tratando de mantener una imagen frágil y controlada. Se decepciona repetidamente, culpando a los demás por no dar lo que, en el fondo, tiene miedo de recibir: madurez, compromiso, verdad. Este laberinto no tiene salida fácil, no hay atajos, pero hay un hilo de oro que puede guiarla: la conciencia. Cuando empieza a darse cuenta de que repite patrones, cuando reconoce que tiene miedo de crecer, cuando siente que hay algo dentro de ella sofocado pero listo para emerger, ahí comienza el viaje. Pero este viaje requiere dolor, porque crecer es perder la fantasía, es aceptar que nadie la va a salvar, es admitir que por más que el mundo haya fallado con ella, ahora es la única responsable de su cura. Y esto duele, pero también libera. La mujer que decide madurar no se vuelve perfecta, se vuelve real. Despertar del femenino salvaje, el viaje hacia la madurez psicológica. Hay un momento en que la fantasía deja de ser refugio y se convierte en celda. Cuando la mujer se mira a sí misma y se da cuenta de que el cuento de hadas se ha convertido en una pesadilla repetida, tiene dos opciones: seguir dormida o despertar. El despertar de la mujer inmadura no sucede de un golpe. Comienza como una incomodidad, una sospecha, susurrada de que algo no está bien. No sabe exactamente qué, pero siente que no está completa, que su vida parece decorada pero no vivida. Jung decía que el proceso de individuación, el verdadero amadurecimiento psicológico, comienza cuando nos hacemos conscientes de lo que inconscientemente somos, es decir, cuando dejamos de ser solo reflejos de nuestros traumas, deseos ajenos e ilusiones, y comenzamos a ser quienes realmente somos. Pero para eso, es necesario abandonar la esperanza de que alguien vendrá a salvarnos. Este es el luto más doloroso de la huella eterna. Dejar morir el sueño del rescate, entender que,
El verdadero amor no es el que completa, sino el que encuentra. Nadie va a cargarla en brazos, y eso en el fondo es una bendición. La mujer que comienza a madurar se enfrenta a sus sombras, y en lugar de huir, se sienta con ellas, habla con la ira que evitó durante años, abraza la soledad que tanto temió, reclama su ambición, su valentía, su capacidad de errar y aún así ser digna. Comienza a percatarse de que la vida adulta no es un castigo, es un portal. No es el fin de la libertad, sino el comienzo de la autonomía. No es el fin del amor, sino la oportunidad de amar sin depender. Y tal vez por primera vez se pregunte, ¿quién soy yo cuando no estoy intentando agradar a nadie? Esta pregunta es la clave, porque la madurez no trata de volverse dura o cínica, sino de volverse verdadera. Jung hablaba sobre integrar el animus, la energía masculina inconsciente, que toda mujer lleva consigo, la fuerza de decisión, de acción, de enfrentamiento. La mujer inmadura rechaza frecuentemente esta fuerza por miedo a volverse demasiado masculina, fría, insoportable. Pero integrar el animus no significa masculinizarse, sino unir la intuición con la decisión, la sensibilidad con la firmeza, el cuidado con la potencia. Es cuando la mujer entiende que puede ser suave y firme, vulnerable y fuerte, dulce y asertiva. Este equilibrio es lo que llamamos integridad, pero nada de esto es posible sin autorresponsabilidad. La mujer madura sabe que nadie va a vivir por ella, que los errores del pasado no justifican su estancamiento, que el dolor que siente es real, pero que lo que haga con ese dolor ahora depende de ella, y eso es aterrador, pero también es la puerta a la libertad, porque la mujer que despierta ya no necesita mendigar amor. Ella elige, ella construye, ella respeta su intuición, sostiene su soledad cuando es necesario, se permite errar y seguir. Esta mujer ya no necesita mantener una imagen, no necesita parecer joven, perfecta, encantadora, solo es imperfecta, íntegra, viva. El mundo puede extrañar un poco. Algunos intentarán disminuir su fuerza, otros se alejarán de su brillo, pero eso ya no importa, porque ahora se tiene a sí misma, y ahí es cuando el femenino salvaje despierta, no como un grito de guerra, sino como un canto interno, una voz que dice, ya no estás perdida, has vuelto a casa. La mujer madura no es una excepción, es una posibilidad, un renacimiento. Aún siente miedo, inseguridad, carencia, pero ya no vive desde eso. Mira al espejo y ve, ya no a la niña que espera, sino a la mujer que elige. Y como Jung escribió, aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. Este viaje es para quien se cansó de esperar, de romantizar el dolor, de posponer el encuentro con uno mismo. Si estás aquí, tal vez ese despertar ya ha comenzado. La inmadurez no es un error, es una etapa, pero el problema surge cuando comenzamos a creer que esta etapa es nuestro hogar. Tal vez pasaste años esperando el momento adecuado, la persona correcta, el escenario perfecto para sentirte finalmente completa. Pero la verdad es que ese momento no llega. Se crea cuando decides dejar de huir de ti misma. Carl Jung nos recordó que la verdadera transformación ocurre cuando tenemos el valor de enfrentar nuestra sombra. Y tal vez tu sombra no sea tan oscura como parece. Tal vez solo esté cansada de ser ignorada. Tal vez solo quiera mostrarte que tu fuerza siempre estuvo ahí, disfrazada de debilidad. ¿Sabes? Tuve que escribir este guión 3 veces. En la primera versión, aún estaba intentando explicar el tema. En la segunda, quería que todo sonara impecable, pero en la tercera solo dejé que viniera. Y cuando vino con rabia, con dolor, con alivio, porque me di cuenta de que esa huella eterna ya vivió en mí, y a veces todavía toca a mi puerta. Te cuento algo. Tenía unos 20 y tantos años cuando me di cuenta de que siempre elegía relaciones en las que me ponía en el rol de la que cuida, la que entiende, la que espera, pero detrás de toda esa paciencia había una cobardía. Tenía un miedo tremendo a ser rechazada si mostraba quién era realmente. El día en que me vi repitiendo esto por tercera vez,
Fue el día en que me senté en el suelo de la sala y lloré como una niña. Y ahí empezó mi despertar. Entonces, si te reconociste en alguna parte de este video, si sentiste un nudo en la garganta, una incomodidad, unas ganas de cambiar algo, felicidades. Eso ya es madurez ocurriendo. Ahora respóndeme en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que necesitabas dejar de esperar por alguien y empezar a encontrarte contigo misma? ¿O qué parte de tu sombra sientes que aún estás escondiendo del mundo? Yo estaré leyendo, sí, incluso los comentarios largos, sobre todo esos largos. Y si llegaste hasta aquí y aún no diste like, no te has suscrito ni compartido, solo puedo asumir dos cosas. O eres una rebelde nata, y en ese caso, respeto. O eres una puella que todavía cree que el canal se va a suscribir solo. Sea como sea, presiona el botón. Esto es solo el comienzo. Mira los videos que están apareciendo aquí en la pantalla. Hay uno de ellos que habla sobre otra parte de la psiquis que has estado evitando, pero no te diré cuál. Descúbrelo sola. Al fin y al cabo, crecer también es eso. Nos vemos allí, aquí o dentro de ti. Hasta pronto.